Estamos con Martín Sabatella, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Un nombre, ¿no? Sí, sí. No es fácil para presentarte, ¿no? No, y yo decía recién, está la discusión además si es la AFCA o el AFCA. Claro. No se sabe bien. En realidad es la AFCA, ¿no? La AFCA es la autoridad. Porque es la autoridad. Pero yo digo el AFCA y digo el organismo. O sea, cuando Claro, hablas presentarte como la autoridad. Suena raro la AFCA, ¿no? Pero bueno. Es raro, pero bueno. Martín, también el AFCA ha decidido, ha aplicado sanciones, ¿no? Pecuniarias por distintas violaciones. ¿Se cobran esas sanciones de más de 3 millones y pico de pesos que se aprobaron en general? Estamos mejorando, intentando mejorar el sistema. Son muchas multas viejas, ¿no? Entonces, multas sobre todo, ¿por qué violaciones? No, bueno, hay de todo tipo, porque el AFCA fiscaliza cumplimientos de tiempos de publicidad, o también hay un momento donde el AFCA fiscaliza situaciones de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, o sea, qué cosas se pueden pasar y qué cosas no se pueden pasar en determinado horario, o multas por actos discriminatorios. Entonces también ahí hay, además el AFCA tiene un consejo que aborda la problemática de la niñez y en relación a los medios, y tiene un consejo también en relación a los actos discriminatorios, trabaja también con el INADI, con la Defensoría del Público, ahora que se creó. Entonces, bueno, de todo tipo. Pero bueno, hay que aceitar el mecanismo porque, digamos, el AFCA tiene que ser un ente que fiscalice, o sea, que por un lado regula el funcionamiento de los medios y por otro lado fiscaliza en relación a los contenidos solamente estas cosas, no los contenidos justamente no por el tema de las opiniones, que cada uno tiene la opinión que quiera. De hecho, el AFCA lo que impulsa es que estén todas las miradas, todas las voces, las que te gustan, las que no, las que quieras, pero contenidos en relación a que no haya actos discriminatorios, a que no haya riesgo o que no se viole la ley de protección de niños, niñas y adolescentes, estas cosas, ¿no? Entonces, o la publicidad, qué cosas se puede, cuando está regulado los segundos de publicidad, o los minutos de publicidad por hora, de tantas cosas. Bueno, eso tiene multas, tiene sanciones. Ahora, la ley crea el AFCA hace 3 años y vos venís también del viejo Confer, entonces hay un sistema distinto. O sea, todavía arrastrás también multas o sanciones del viejo Confer. Yo creo que hay que actualizar esto y hay que terminar de construir un organismo que tenga que ver con el espíritu de la nueva ley. Pero eso es un proceso y además también la verdad que estos años que se ha hecho un trabajo muy importante, tanto de parte de Gabriel como de Santiago, Gabriel Mariotto y Santiago Aragón. Es cierto que también estuvo estos años cruzado por por todas estas situaciones judiciales que te frenaban o que te concentraban en la pelea judicial porque querían bombardear la ley. Bueno, entonces se pudo avanzar, pero todavía hay mucho por hacer. Ahora, otro de los temas que también parecen de difícil aplicación son las resoluciones del AFCA en cuanto a qué incorporar a la grilla y cómo, ¿no? ¿Qué pasa con las resoluciones en las cuales se le dice a los distintos cables que tienen que incorporar a determinados canales y esto no se cumple? Desde CN23 hasta Telesur, pasando por, bueno, QM Noticias y Cablevisión particularmente, retarda o no aplica la aplicación uno de los puntos que no cumple Cablevisión es el tema de la grilla. Lo cumple en algunas partes, en algunos casos, y en el segmento premium. En otros casos no lo cumple directamente de ninguna manera. Entonces ahí tenemos un tema y que está en la justicia también. Y de hecho hay ganada las discusiones en la justicia con multas que Cablevisión optó por pagar y no cumplir la grilla. Pero bueno, son parte de los puntos también que tienen que ver con la aplicación integral de la ley, que hay que seguir avanzando para la exigencia, digamos, del cumplimiento. Y bueno, el AFCA aprueba en sus resoluciones o en el directorio determinada grilla y esa es la grilla que se tiene que cumplir. Y además también hay requisitos que están establecidos por la ley, los segmentos y quién encabeza cada uno de esos segmentos, los canales de noticia como que tienen posibilidades también, digo, muchísimas cosas. Yo creo que en el proceso se va a ir acomodando. A mí me parece que es importante remarcar en esto porque aparece el incumplimiento o quienes desafían la ley, que es un solo grupo el que no ha presentado su plan de adecuación y el que sigue con esta actitud de no aceptar. Y no porque los demás estén contentos, no porque todos los dueños de los medios de comunicación estén contentos que haya una ley que los regula, los ordena o los limita. Porque seguramente muchos no estarán de acuerdo. De hecho, hay empresarios que han expresado públicamente no estar de acuerdo con la ley. Vila, del grupo Vila Manzano, dijo en infinidad de lugares que le parecía una ley mala. Ahora,
vos podés tener la opinión que quieras sobre la ley. Sí, te puede gustar, te puede gustar, pero la ley es la ley. Entonces, el Estado no puede exigir que a vos te guste la ley o que a mí me guste la ley o que a alguien le guste la ley. Lo que el Estado exige es que se cumpla. Entonces, de eso se trata. Bueno, hablando de cosas que se cumplen y cosas inesperadas, durante la semana pasada asististe a Venezuela, fuiste a Venezuela al velatorio del expresidente Hugo Chávez. Tenemos un pequeño informe sobre esto y vamos a hablar sobre qué significó este hombre y qué significa la desaparición física de Chávez para el proceso latinoamericano. Los parteros de la nueva integración, los parteros del ALBA, la alternativa bolivariana para las Américas. Yo no puedo evitar, ¿cómo? Recordar a Néstor. Perdóname, Cristina. Porque Néstor vive en nosotros, está vivo en nosotros. ¿Cómo no recordarlo? Si estuviera muerto no lo recordaríamos, ni lo lloráramos a veces, ni lo extrañáramos a cada paso. Porque está vivo, se quedó vivo y nos dejó el camino señalado. La gran alianza entre el Orinoco y el Río de la Plata. La ecuación de la integración. Leí un pensamiento de San Martín que nunca había leído. Unidos seremos inconquistables. Pero es la misma idea, de la unión para ser libres. Recuerdo cuando Néstor, en un gesto que aplaudimos mucho, porque nos representó la dignidad de nuestros pueblos, le dijo a Caballero Bush, que estaba por ahí sentado por una esquina, le dijo a Bush, ahí en su cara, le dijo, no nos vengan aquí a patotear. Viviremos y venceremos y seguiremos uniéndonos, cumpliendo el sueño de Bolívar, de San Martín, de Perón, de Néstor, la unidad de Sudamérica. Querida amiga, querida amiga. Bolívar había sido un liberador de pueblos y que él era un liberador de mentes. Y realmente creo que uno de los grandes méritos de Hugo fue eso, romper una estructura cultural y mental de muchísimos compatriotas. Chávez, además de comandante, ha sido por sobre todas las cosas un gran militante político. Creo que el gran legado de Chávez es la inclusión social de millones de venezolanos que no eran visibilizados, que no tenían protagonismo y que hoy son protagonistas. Honor y gloria a Hugo Chávez. Que viva Hugo Chávez. Que viva por siempre. Hombres como Chávez no mueren, se siembran. ¿Cómo fue estar ahí, Martín? Bueno, fue muy fuerte, creo que fue muy fuerte para todos y todas, pero estar ahí obviamente es vivirlo de cerca y se puede sentir lo que pasaba en esas calles en Caracas. La verdad que era mucha emoción y yo lo dije en varias oportunidades, a mí me parece que se logró combinar o se combinaba en esas calles, por un lado la tristeza, por un lado obviamente la tristeza de un pueblo que pierde a su líder, tristeza yo creo compartida por muchos y muchas en distintos rincones de Latinoamérica, por los distintos pueblos latinoamericanos y también por hombres y mujeres en distintos lugares del planeta, esos hombres y mujeres que desde distintos lugares, repito, seguimos luchando por construir una sociedad más justa, más igualitaria, porque creo que Chávez obviamente fue, es y será un símbolo de esa construcción de sociedades inclusivas y respondiendo obviamente a los intereses populares, a los que menos tienen, a los que más necesitan, a los desposeídos, a los invisibilizados, etc. Y eso se veía en esa calle. Entonces digo, por un lado la tristeza de la pérdida, pero también había una suerte de alegría
con llanto mezclado, pero esa alegría de un pueblo que sale a abrazar a su líder para eternizarlo y para dejarlo presente para siempre, y para que ese líder se funda en ese abrazo popular y permita marcar los destinos de la patria por muchos años. Por lo tanto, creo que lo que sucedió fue eso, y se vio también en ese velatorio o en esas calles lo que significa el chavismo como movimiento político, social, cultural, histórico. Es esa expresión indiscutible de los de abajo, es indiscutible esa expresión de los sectores populares, de quienes estaban excluidos absolutamente. Vos recordás que en Venezuela había casi 80% de pobres antes de que llegue Chávez. Es esa Caracas donde las mayorías estaban absolutamente afuera, en un país donde la renta petrolera estaba concentrada en muy pocas manos y sin políticas bajo ningún punto de vista distributivo. Yo creo que Chávez, lo que dijo la presidenta recién, esa expresión de algo que rompe el molde y construye un lugar distinto y fuertes políticas de inclusión como rasgo de identidad. Y después está la cuestión más personal, más emotiva, en el sentido más de lo que te toca vivir, y a mí me impactó muchísimo estar ahí acompañando a la presidenta en la delegación y quedarse horas y horas mirando pasar al pueblo venezolano por el féretro. Es realmente impactante. En cada uno de esos gritos, llantos, esas miradas, mujeres grandes que se abrazaban, tengo esa imagen, que abrazándose al cajón y teniendo que sacarla porque no quería irse. Esas situaciones donde hay un lazo muy muy fuerte construido que tiene que ver con esto, con ese vínculo profundo que se construye, ¿no? Entonces, me parece que tanto Chávez como Néstor son esos hombres, o mujeres, pero en este caso Chávez y Néstor, dos hombres que quedan marcados en la historia de un país porque son huellas profundas las que dejan marcas imborrables, entonces quedan presentes. Son esos líderes que logran que su obra y su memoria y sus marcas los hagan que puedan trascender sus propios liderazgos. Por lo tanto, son esos movimientos, esos procesos que producen liderazgos, que son liderazgos fundantes, pero que después trascienden esos propios liderazgos y son heredados por sus pueblos, por sus organizaciones o por nuevos liderazgos, como es el caso de Maduro. Así que yo no tengo ninguna duda entonces que Venezuela va a seguir por este camino de profundas transformaciones. Creo que el liderazgo de Nicolás Maduro se afianza y se va a mostrar el 14 de abril en las elecciones. Había una consigna ahí que decía, soy un chavista maduro, que era ahora en el medio de la campaña, esa cosa de continuidad de ese rumbo. Y además que, bueno, entonces Venezuela va a seguir al calor también de lo que pasa en la región, junto con todos los países de la región y con los otros liderazgos existentes, y por ejemplo con la Argentina y con Cristina, profundizando este camino de integración regional, porque creo que hay una conciencia que, entre otras cosas, también es una de las huellas que deja Hugo Chávez y Néstor Kirchner, de la importancia de la integración regional como articulador del futuro de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, estoy convencido que lo que decía Chávez ahí, de la patria que soñó San Martín, Bolívar, O'Higgins, Artigas, se va a seguir construyendo con la memoria y la presencia, no física, pero con su memoria y con su presencia militante de Chávez y de Néstor, y con los liderazgos actuales. Y me parece que en ese camino sigue Latinoamérica, además también interpelando al mundo desde una política que rompe con las miradas del pensamiento único, del modelo neoliberal, recetas que en los países en crisis, en los países centrales, siguen queriendo sostener, cuando fueron esas recetas los que los llevaron a las crisis actuales. O sea, además de la región, también un rol de la propia región en un contexto internacional como estamos viviendo, ¿no? Así que, digo, muy fuerte, muy emotivo y muy profundo. Decime, ¿y pensás que el lugar vacante que deja en cierto punto Chávez en Latinoamérica puede resentir el proceso de integración, o el proceso de integración trasciende la importancia de estos personajes como Kirchner o Chávez, que fueron puntales en la unidad regional? No, yo creo que el proceso de integración regional va a continuar y se va a afianzar y se va a profundizar, y por supuesto con el ejemplo y con esa memoria, porque marcan un camino. Entonces me parece que el peso de esos liderazgos hace que ese camino no termine con la muerte física de ellos. Y me parece que en la Argentina también el proceso del movimiento que produjo Kirchner como un momento fundante, inaugurando una nueva etapa de la política argentina, cambio de paradigmas, recuperando el valor de la política, el valor de la militancia, el valor de los sueños colectivos, la idea de que se puede, que vale la pena, que hay otro rumbo, otros caminos, otros modelos. Se profundiza con el liderazgo de Cristina, y yo creo que va a pasar lo mismo con Maduro en Venezuela,
y por lo tanto va a pasar lo mismo con esa patria grande que tenemos que construir y que se está construyendo. Así que yo creo que el camino de integración se profundiza y avanza, más allá obviamente del dolor y de la pérdida, pero insisto que también sus figuras se agigantan al calor de lo que los pueblos toman como suyo y lo continúan. Así que, y en estos países además hay historia de esto, ¿no? Hay historia de esos liderazgos fundantes de procesos políticos que trascienden su propia vida y marcan los caminos populares, ¿no? Bueno, antes de terminar vamos a hacer nuestra ya lo marca hice del la otra programa, vez. Ya cuando viniste la otra vez lo hiciste. ¿Cambiamos las figuras o no? Y algunas hay nuevas, otras permanecen, hay ¿qué tenía que hacer? continuidades, ¿viste? Tenía que agarrar y tenés decir que algo. agarrar y decirme qué te sugiere la foto que aparece ahí. No Felipe sé, Solá. Felipe Solá, Este, ex gobernador de la provincia de Buenos no Aires. comparto diputado nacional. nada ya casi de lo que dice Felipe, me parece, todo lo que dice no lo comparto para nada. Yo tuve una muy buena relación cuando fue gobernador y la verdad que tuve una muy buena relación personal e institucional y además siempre tuve buen vínculo, buen trato, buen diálogo, me parece un buen tipo. Pero no comparto nada, me parece que perdió la brújula definitivamente. Hoy estaba contento porque tenía un papa peronista. Bueno, pero por eso digo, no, hace tiempo que que lo veo como confundido, pero bueno, buen tipo. A ver qué tenemos No, acá. Francisco de Narváez, mira, Narváez todos bonaerenses, obviamente. Es obvia mi opinión. Bueno, yo creo que la expresión obviamente de esa derecha que está buscando por dónde y no encuentra cómo, que son los que se deben reunir permanentemente con otros, también a ver cómo clausuran este proceso de profundas transformaciones a favor de los intereses populares, y es un señor obviamente de la derecha de la Argentina, pero creo que también ha perdido posibilidades, porque quedó muy claro que no tenía un plan, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas que decía que tenía un plan. Fue también la parte de la pata empresarial del menemismo en algún momento, o sea, su vínculo con el menemismo desde el punto de vista empresarial, después político, bueno, obviamente está en las antípodas de mi pensamiento. Ahora se trata de relanzar con una consigna muy provocadora en cierto punto, ¿no? Ella o vos, que habrás visto en la... Sí, lo vi. Ahí hay una cosa que es un debate que también... son todos los que hablan del diálogo y que no hay que dividir y la unidad, ¿no? Y ahora la consigna que es ella o vos, más allá de que yo creo en realidad que es cierto que hay divisiones en un país y está bien que las haya, porque la realidad es que en un país confrontan intereses distintos también. Y la democracia se nutre de resolver democráticamente las tensiones y los conflictos y las diferencias existentes porque hay intereses contrapuestos. Porque, por ejemplo, distribuir es sacar de un lado y poner en otro. Por lo tanto, eso trae conflicto. Entonces, yo no creo en la idea de la democracia consensual, vacía. Creo que la democracia consensual, vacía, la que no hay ruido, la que está todo el mundo, es una democracia que sostiene el statu quo, que sostiene los intereses concentrados, que sostiene los intereses del establishment, y que por lo tanto es la democracia que les sirve a quienes quieren dejar las cosas como están y sostener sus intereses de privilegio. Yo creo en una democracia viva, pujante, donde hay debate. Creo que eso es lo rico del proceso kirchnerista, que volvió la política, volvió el debate, volvieron las ideas, volvió el conflicto. Lo importante también que la Argentina, como ha madurado en lo que hace la democracia, resuelve democráticamente sus conflictos. Y esa es una democracia importante, una democracia profunda, la que tiene conflictos, la que no los niega y que las resuelve democráticamente. No fuimos demasiado, pero digo, es contradictorio igual la consigna que usa, porque hablan de una cosa y después lo ponen confrontando. Sí, como una amigo-enemigo totalmente. ¿Qué hago, otra más? La No, última. está. Y la última y no te jorobamos más. Casal, bueno. Casal. Bueno, obviamente... Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en las antípodas de su pensamiento político, en las antípodas de sus políticas de seguridad. Además, me parece que ya hay un problema más allá del pensamiento, es que es absolutamente ineficiente, absolutamente ineficaz. Tienen que dar cuenta de que hay un problema serio y que no lo logran resolver y abordar, porque entre otras cosas creo que son parte del problema, y creo que Casal es parte del problema, porque su concepción de autogobierno policial y de acuerdo con la policía para que la policía se autogobierne y regule el delito, me parece que es evidentemente parte del problema. Ahora, hubo episodios realmente muy densos esta semana, que fueron en Junín, donde asesinaron a esta chica de 17 años en un kiosco, y hubo sectores del ciolismo que acusaron directamente a sectores del gobierno nacional como que ha venido a agitar esta situación. El Scioli tiene una estrategia que es no hacerse cargo y echarle la culpa al gobierno nacional.
si administra mal, si gobierna mal, si no arma un presupuesto, si no prevé aumentos salariales, la culpa la tiene el gobierno nacional. Si no se hace cargo de la seguridad, si no se hace cargo de las transformaciones que necesita la policía de la provincia de Buenos Aires para estar a la altura de lo que la seguridad demanda, también la culpa la tiene el gobierno nacional. Entonces lo que tiene que hacer es gobernar. Me parece que el tema es que se empieza a descubrir con claridad que hay un problema concreto de capacidad de gestión, de capacidad de gobierno, que no basta con armar show, cuestiones mediáticas, o mostrar que optimista, diciendo que no hay que bajar los brazos, no es un problema discursivo, un problema de hacer. Y creo que ya empieza a quedar claro en el balance que se hace sobre la gestión, que no es una buena gestión y que tiene problemas concretos a la hora de administrar, de presupuestar, de planificar. Se ve con el conflicto docente, se ve con la problemática de seguridad. Entonces, tiene que hacerse cargo y no puede echar la culpa de todo lo que pasa por fuera de la frontera de su gobierno. Y en el caso de la seguridad, el de mayor responsabilidad, como dijo la presidenta en la apertura de las sesiones ordinarias, la mayor responsabilidad la tiene la provincia, ni siquiera los intendentes, que por supuesto hay muchos intendentes que te hacen un gran esfuerzo con políticas locales para también tener políticas de prevención del delito, pero ni siquiera se avanza, por ejemplo, en un debate más profundo sobre las policías comunales. Entonces, la responsabilidad es sobre todo de los gobiernos provinciales. No pueden demandarle al gobierno nacional que cubra su ineficiencia o que cubra la responsabilidad que ellos no asumen. Bueno, muchísimas gracias, Martín Sabatella. Bueno, seguimos acá, terminamos por hoy en Notas Verdaderas en nuestro primer programa del regreso en el 2013.